Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo, donde los rumores son pan de cada día y las noticias vuelan más rápido que un tuit viral. Hoy prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor de telenovela, y que tras una dolorosa ruptura, ha vuelto a encender las alarmas de la esperanza a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es como lo leyeron en el título, el chisme del momento es, ¿será que la llama entre Hande y Kerem se ha reavivado? ¿Están trabajando en una reconciliación secreta? ¿O se trata simplemente de una coincidencia afortunada que ha alimentado nuestras fantasías románticas? Vamos a analizar cada pista, cada gesto y cada rumor que ha surgido en las últimas semanas para intentar responder a esta pregunta que nos quita el sueño. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si son tan fanáticos del chisme jugoso como yo, si disfrutan de los análisis profundos y de las teorías conspirativas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas por los fans de las telenovelas turcas. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkam era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada mirada, cada sonrisa y cada momento compartido. La noticia de su relación en la vida real fue la confirmación de un sueño hecho realidad para muchos. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y sobre todo, enamorados. Los vimos viajar juntos, disfrutar de escapadas románticas, compartir tiernos mensajes en redes sociales y apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en un símbolo del amor moderno, una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Por eso, cuando la noticia de su ruptura sacudió el mundo del espectáculo, muchos quedamos devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas? Las razones oficiales de su separación nunca fueron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles y de la presión mediática que ejercía sobre su relación. Pero como suele ocurrir en estos casos, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se dijo que había terceras personas involucradas, que la relación se había desgastado con el tiempo y que la llama del amor se había apagado. Independientemente de las razones, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Durante un tiempo ambos se enfocaron en sus respectivas carreras, tratando de dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, el recuerdo de su relación seguía presente en la memoria colectiva, alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Y ahora aquí estamos con la llama de la esperanza encendida de nuevo. ¿Qué ha pasado para que se reactive este rumor con tanta fuerza? Varias cosas, mis queridos chismosos. Primero, hay que tener en cuenta que ambos han permanecido solteros desde su ruptura. Si bien se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Será que ninguno ha podido olvidar al otro? Esta es la pregunta del millón. Han surgido nombres, sí, como el de Murat Dalkey, ex de Hande, intentando retomar la conexión, y el de alguna que otra actriz cerca de Kerem, pero nada que haya realmente despegado. ¿Será que la sombra de Sen Kalkam es demasiado alargada y les impide seguir adelante con otra persona? Luego están las coincidencias que han surgido en las últimas semanas. Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos y, lo más intrigante de todo, compartiendo sutiles mensajes en redes sociales que parecen dirigidos el uno al otro. No hay confirmación oficial de nada, pero los fans más observadores han notado patrones y conexiones que no pueden ser ignorados. Y vaya si son observadores. Las redes sociales se han convertido en un auténtico CSI de la vida amorosa de las celebrities, y los fans de Hande y Kerem son unos auténticos detectives. Analizan cada like, cada comentario, cada emoticono, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en Instagram donde aparecía luciendo una pulsera que, según algunos fans, era la misma que Kerem le había regalado durante su relación. ¿Casualidad? Tal vez. Pero es precisamente este tipo de detalles los que encienden la imaginación y nos hacen pensar que algo está pasando entre ellos. Y no solo la pulsera, mis chismosos.
También se ha hablado de una sudadera que Kerem usó en una entrevista y que, según algunos fans, era la misma que Ande le había regalado para su cumpleaños. La lupa está puesta, señores. Además, ambos han hablado públicamente sobre la importancia de la amistad y del cariño que se tienen mutuamente. Han dejado claro que a pesar de la ruptura, siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa. ¿Podría ser que esa amistad se esté transformando en algo más? ¿Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad? Esa amistad es la que más alimenta nuestras esperanzas. ¿Acaso no hemos visto 1000 veces historias de amigos que terminan enamorándose? La línea entre la amistad y el amor es muy fina, y más aún cuando hay una química tan fuerte como la que existe entre Ande y Kerem. Aquí es donde entra en juego la especulación. No tenemos pruebas contundentes de que Ande y Kerem estén juntos de nuevo. No hay fotos de ellos besándose, ni declaraciones oficiales que confirmen su reconciliación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y el río de los rumores sobre Ande y Kerem está sonando con fuerza. Y con fuerza, diría yo. Los foros de fans están que arden, los hashtags #Anker son trending topic cada 2x3 y las páginas de chismes turcas no dejan de publicar noticias sobre su posible reconciliación. Una de las teorías más populares entre los fans es que Ande y Kerem están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Se dice que están negociando su participación en una nueva serie o película, lo que explicaría sus encuentros y su cercanía en las últimas semanas. Si esto fuera cierto, sería una excelente noticia para todos los que amamos su química en pantalla. Imagínense. Volver a verlos juntos compartiendo miradas cómplices, gestos cariñosos. Sería como revivir los mejores momentos de Senkalkapm. Además, un nuevo proyecto juntos sería la excusa perfecta para pasar tiempo juntos y retomar la relación. Otra teoría es que Ande y Kerem se están tomando las cosas con calma. Después de la intensa presión mediática que sufrieron durante su relación, es comprensible que quieran mantener un perfil bajo y evitar la atención de los medios. Tal vez estén saliendo en secreto, intentando reconstruir su relación lejos de las cámaras y de los flashes. Esta es la opción más realista, quizás. La presión mediática es un factor muy importante en este tipo de relaciones. Tener a todo el mundo opinando sobre tu vida amorosa, sacando conclusiones precipitadas y juzgando cada uno de tus movimientos puede ser muy agobiante. Por eso es comprensible que Ande y Kerem quieran tomarse su tiempo y reconstruir su relación lejos de los focos. También existe la posibilidad de que todo esto sea una simple ilusión. Puede que Ande y Kerem sean solo buenos amigos, que se estén apoyando mutuamente en sus carreras y que no haya nada más que eso. Quizás los fans estamos proyectando nuestros deseos y fantasías en una situación que no es lo que parece. No nos crucifiquen, por favor. Soñar es gratis y más cuando se trata de una pareja que nos ha hecho creer en el amor verdadero. Además, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de fantasía? Pero seamos honestos, ¿quién no quiere creer en el amor verdadero? ¿Quién no quiere ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Su historia es una de esas que nos hacen creer en los finales felices, en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Son jóvenes, guapos, exitosos y tienen una química innegable. ¿Qué más se puede pedir? Por supuesto, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que esté sucediendo entre ellos. Totalmente de acuerdo. Al final del día son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y deseos. No podemos olvidar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales que merecen ser tratadas con respeto. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, analizar sus publicaciones en redes sociales y estar atentos a cualquier pista que nos revele la verdad. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Soñar es lo último que se pierde, mis chismosos. Y mientras tanto seguiremos alimentando la llama de la esperanza y analizando cada detalle, cada gesto y cada rumor que surja en torno a esta pareja que nos tiene tan enganchados. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo algunos de los indicios que han alimentado este rumor. Además de la pulsera de Ande y los mensajes en redes sociales, hay otros detalles que no podemos pasar por alto.
Por ejemplo, hace poco ambos fueron vistos en el mismo restaurante, aunque no llegaron a ser fotografiados juntos. Algunos testigos afirman que se les veía muy cómodos y relajados, como si estuvieran disfrutando de una cita romántica. La información, aunque no confirmada con fotos, proviene de fuentes que suelen ser fiables dentro del círculo social turco. Este tipo de avistamientos sin pruebas gráficas son comunes en el mundo del espectáculo, pero rara vez carecen de fundamento. También ha llamado la atención el hecho de que ambos han comenzado a seguir a las mismas cuentas de Instagram, relacionadas con viajes, arte y gastronomía. ¿Será que están planeando una escapada juntos? ¿O simplemente están compartiendo sus gustos e intereses? ¿Un viaje secreto a algún destino paradisíaco? Las Maldivas, Bali, quizás alguna isla griega. Las opciones son infinitas. Lo que está claro es que ambos tienen un gusto exquisito y una pasión por viajar. Y si están planeando un viaje juntos, aunque sea como amigos, es una señal de que su relación se está fortaleciendo. Otro detalle importante es el apoyo que se han brindado mutuamente en sus proyectos profesionales. Hande ha felicitado públicamente a Kerem por sus nuevos proyectos y viceversa. Este gesto demuestra que a pesar de la ruptura, siguen manteniendo una relación de respeto y admiración mutua. Y no solo eso, también se han dejado comentarios de apoyo mutuo en sus redes sociales, algo que no hacían desde que terminaron. Pequeños gestos que, sumados, alimentan la esperanza de una reconciliación. Además, hay que tener en cuenta que ambos son muy conscientes del impacto que tienen en sus fans. Saben que cada gesto, cada palabra y cada publicación en redes sociales es analizada al detalle por sus seguidores. Por lo tanto, si están alimentando este rumor de reconciliación, es porque saben que hay un gran interés por parte del público. ¿Será una estrategia de marketing? ¿O simplemente están siendo ellos mismos y no se dan cuenta del revuelo que están causando? Sea cual sea la razón, lo cierto es que están jugando con nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que hay razones para creer en una posible reconciliación. Hay indicios, coincidencias y rumores que apuntan en esa dirección. La probabilidad, según mi humilde opinión, es de un 60%. Un porcentaje considerable teniendo en cuenta lo herméticos que suelen ser estos temas. Pero al final, la decisión está en manos de Hande y Kerem. Son ellos quienes deben decidir si quieren darse una segunda oportunidad, si están dispuestos a superar los obstáculos del pasado y a construir un futuro juntos. Y si deciden intentarlo, les deseamos toda la suerte del mundo. Independientemente de lo que suceda, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la estabilidad que se merecen. Y si su felicidad implica estar juntos, pues bienvenidos sean. Que el amor triunfe, señores. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles los puntos clave de este vídeo. Hemos analizado los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos examinado las pistas y coincidencias que han surgido en las últimas semanas y hemos especulado sobre las posibles razones de su acercamiento. Hemos dejado claro que no hay confirmación oficial de nada, pero que hay razones para creer en una posible reconciliación. Y hemos insistido en la importancia de respetar su privacidad y de no dejarnos llevar por la emoción. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes y por sus suscripciones. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo día a día. Son lo más. Antes de irme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué les gustaría que sucediera? Quiero saber su opinión. Quiero leerlos a todos, opinen, comenten, desahóguense. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día. No lo olviden.